el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, de los versículos 26 al 30. Algunos dirán, pero ¿por qué estamos tan pegados a ese texto? Bueno, como lo hemos visto, es un texto fundamental en la fe cristiana, porque forma parte de uno de los elementos de nuestro culto, de nuestra liturgia, como es la celebración de la Cena del Señor. Como parte de nuestra liturgia, como parte de nuestra adoración, la Cena del Señor debe observarse bíblicamente. Entonces vamos a escudriñar la Escritura una vez más en la institución de la Cena del Señor. Inclinamos nuestro rostro y oramos para que la palabra del Señor corra y sea glorificada en esta su casa, en sus vidas, en sus familias. Amado Dios, nuestro Rey Redentor, reconocemos que tú eres el Señor que hablas a tu pueblo, el único Dios viviente que has hablado a tu pueblo. Y tú has llamado a un pueblo al cual nos has abierto los oídos espirituales para escuchar tu santa voz. Pero también has abierto nuestra mente, has renovado nuestra mente, porque dice que ahora tenemos la mente de Cristo, para que la palabra de Dios gobierne nuestros pensamientos. Y también nos has transformado el corazón, para que seamos dóciles, amorosos con tu palabra, para que seamos diligentes a ponerla prontamente por obra. Nuestro buen Dios, tú edificas a tu iglesia a través de tu palabra. Nuestro buen Dios, tú diriges a tu pueblo a través de tu palabra. Bendícenos, Señor, en esta mañana, que tu palabra corra y sea glorificada en medio de tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dice hoy la palabra del Señor a su iglesia Ríos de Gracia. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Palabra de Dios. Muy bien, hermanos amados. Dentro de todas esas notas, post que ponen allí en el Facebook, hace unos días estuve viendo una que realmente me asqueó, me dio mucho molestia, hizo molestia en mi corazón. Y es que el famoso llamado Papa Francisco, o mejor, Jorge Mario Bergoglio, se atrevió a decir que el sacrificio de Cristo había sido un completo fracaso, que el hecho de que Jesús, o que el ministerio de Jesús hubiera terminado en la cruz, esto había sido un fracaso. Y esto realmente me molestó, porque este hombre dice dirigir un pueblo, una cristiandad. Entonces digo yo, ¿y entonces en dónde está la cristiandad? Ahora, este pensamiento no es de él. Este pensamiento, él lo dijo no porque le haya nacido en su corazón, sino este pensamiento procede de la instrucción que él ha recibido a través de los tiempos, y es esa filosofía humanista que hoy cunde la sociedad. Y esta famosa filosofía humanista es anticristo, es el anticristo, es anticristiana, es contra Cristo. Ahora, ¿qué contiene esta filosofía humanista respecto de Cristo? El humanismo ve a Cristo en un reino terrenal y ve al Evangelio como la ayuda divina, si es que ellos llegan a creer de alguna forma en Dios. Creen que el Evangelio es una ayuda sobrenatural o divina para solucionar los problemas del hombre. Por tanto, si el Señor Jesús no soluciona los problemas humanos, entonces es un fracaso. De esa filosofía humanista han surgido teologías como la teología de la liberación, que no es de liberar, de echar fuera demonios, sino que es la liberación de los pueblos aún por medio de las armas. Entonces es donde vemos curas, guerrilleros y hasta pastores guerrilleros. Ahora,
también en el judaísmo, y conforme al contexto del texto, podemos ver que el judaísmo estaba esperando un reino terrenal. Ellos esperaban que el Mesías viniera como rey para que él asumiera el gobierno y para que él les diera la libertad de la tiranía del imperio romano. Por eso fue que cuando vino el Señor Jesucristo como un manso cordero, como un predicador sencillo, como un hombre humilde, ellos no creyeron en que él fuera el Mesías, porque ellos esperaban un hombre fuerte, quizás como Saúl, un hombre que viniera cabalgando con tropas de ejército, muy bien armado, y que sacara corriendo a esos soldados romanos que los estaban oprimiendo. Entonces la gente no creyó en Jesús como el Mesías, porque ellos esperaban un reino terrenal. Y aún podemos ver en sus discípulos que ellos tampoco, ellos en muchas ocasiones dudaron de que el Señor Jesús fuera el Mesías. Y se preguntaban, pero tú sí eres el Mesías, ¿eres tú el que había de venir? O tenemos que esperar a otro. Eso dijo Juan el Bautista, de quien él predicó, de quien él dijo en el desierto voz el cuello: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y 6 meses después él estaba preguntando: dime, Señor, le mandó a decir a sus discípulos: pregúntale al Señor Jesús si verdaderamente él iba a ser el Mesías que había de venir. ¿Por qué tenían esa duda? Porque ellos esperaban el establecimiento de un reino terrenal. Ahora, ¿por qué surge ese pensamiento humanista? Y es que lo peor del caso es que ese pensamiento humanista ha calado en lo que se conoce como iglesia. Por lo menos el 90% de las iglesias de nuestro tiempo son humanistas, antropocéntricas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no conocen la Biblia y no conocen el poder de Dios. Por eso muchos cristianos fracasan en su fe, porque no ven lo que ellos quieren que él haga en sus vidas. Que ellos quieren que Dios les solucione, que Cristo les solucione sus problemas de salud, sus problemas de paz, sus problemas de economía, sus problemas relacionales. Eso es lo que busca el moderno cristianismo ahora en Jesús. Ellos vienen a Jesús para que les haga un milagro. De hecho, hay una iglesia aquí muy famosa en donde la gran puerta dice: ven por tu milagro. ¿Por qué? Porque esa es la forma de promocionar a un Cristo humanista, a un Cristo antropocéntrico. Pero como cristianos bíblicos debemos reconocer que el Señor Jesús no limitó su obra a ese espectro terrenal de ayudar a los hombres en sus problemas. La obra de Cristo es trascendente, la obra de Cristo va más allá. Frecuentemente el Señor Jesús dijo: yo no soy de este mundo, mi reino no es terrenal, mi reino no es de este mundo, es celestial. Él les dijo: yo soy la resurrección, o sea, va más allá de esta vida, yo soy la vida eterna. Él les dijo: yo me voy a la casa de mi Padre y volveré por ustedes. En muchas ocasiones se refirió a que su reino no es terrenal, a que su reino es celestial, es espiritual, santo y eterno. La venida del Señor Jesús de ninguna manera fue un fracaso. Al contrario, fue la mayor victoria que cualquier comandante de las huestes, de ejército, pudo haber logrado. Porque Él venció al más terrible de los enemigos, el pecado y la muerte. En la institución de la Cena del Señor, el Señor Jesucristo proyecta su obra hacia ese aspecto trascendental. El Señor Jesús proyecta su obra hacia el futuro. Él muestra que su obra no es solamente para esta tierra, sino que su obra está enfocada en el reino venidero. Y esto es lo que el Señor Jesús nos va a enseñar hoy en este texto. Hoy veremos 3 características del alcance de la redención en Cristo, del alcance de la obra de Cristo en la proyección escatológica. Lo primero que vamos a ver es el nuevo reino. El Señor Jesús proyecta un nuevo reino.
Lo segundo que vamos a ver es el Señor Jesús proyecta a sus discípulos un nuevo encuentro y el Señor Jesucristo proyecta a sus discípulos un nuevo vino, que luego vamos a ver el significado de ese vino. Vamos pues a entrar en materia y vamos a observar el primer aspecto, un nuevo reino. El versículo 28 nos dice: esto es mi sangre del nuevo pacto. En la versión internacional está la sangre del pacto. En la versión Reina y Valera está la sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Este tema ya lo hablamos en el anterior sermón y vimos cuál es la relación pactual entre Cristo y nosotros. Y hoy meditaremos en el versículo 29. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Si vamos a meditar en el versículo 29, ¿por qué debemos ver el 28? Muy sencillo, porque es un texto que está encadenado, está estrechamente ligado. Entonces no podemos mirar el uno sin el otro. El Señor Jesús había anunciado desde mucho tiempo antes su sacrificio. Él dijo: es necesario que yo vaya. Los judíos, ellos me van a juzgar y me van a maltratar y me van a crucificar, pero yo resucitaré el tercer día. Él les dijo esto frecuentemente a sus discípulos. Ya hacía 6 meses que venía hablándoles esto, les advirtió acerca de su pasión, muerte y posterior resurrección. Pero ahora en la cena, Él toma el pan y les dice: este es mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes. Y Él toma la copa y dice: esta es la sangre que va a ser derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Vamos a ubicarnos allí por un momento. Estamos allí en la cena con el Señor y Él dice: este es mi cuerpo que va a ser crucificado. Bueno, la realidad, pues no sabemos cuándo va a ser crucificado. No sabemos. Será en 10 años, 20 años. Pero el Señor les está hablando ya de una realidad. ¿Por qué estaba insistiendo tanto en que Él iba a ser crucificado? Entonces, a estas alturas ya los discípulos deberían tener cierta inquietud. Esto iría a pasar muy pronto. Entonces Él les dice, les dramatiza lo que iba a suceder en la cruz. Y toma el pan y lo parte. Y este es mi cuerpo que va a ser partido por ustedes. Con este cuerpo yo pagaré el precio de sus pecados. La cruz del Calvario. Y esta es mi sangre que será derramada por ustedes. El Señor hace una dramatización de lo que le iba a suceder justamente al otro día. ¿Y qué puede producir esto en los discípulos que estaban comiendo la cena, estaban en una fiesta? Pero Él les dice mañana, o les dice: este es mi cuerpo que va a ser entregado. Eso va a producir desánimo. ¿Cómo se sentirían los discípulos? ¿Cómo te sentirías tú allá? Al saber que tu líder, que el rabí con quien has andado 2 años y medio, casi 3 años, va a ser crucificado. Cuando tú esperabas que él llegara a ser el rey, y cuando tú esperabas que tú te ibas a sentar a tu diestra y tu hermano, que tú te ibas a sentar a su diestra y que tu hermano se iba a sentar a su izquierda. Esto iba a traer, iba a producir desánimo. Pero ¿a qué vino el Mesías? A traer el Evangelio. Y decir que al otro día él iba a ser crucificado, pues esto era un fracaso. Y la cruz como fracaso no es evangelio, es todo lo contrario, es una mala noticia. Por eso, las palabras con las que continúa el Señor Jesús son palabras de esperanza y apuntan a un futuro de victoria. La obra de la cruz tiene el propósito de establecer el reino de Dios en las vidas de los hombres y establecer el reino de Dios en toda la tierra. Y en ese reino de Dios todo será nuevo. Este es el Evangelio. El Señor dice: he aquí, yo hago cosas nuevas. Pronto saldrán a la luz. ¿Quién las conocerá? Eso está en Isaías 43, 19. Pero también lo vemos en Apocalipsis 21, 5.
Señor habla de que Él hará cosas nuevas. He aquí, yo haré nuevas todas las cosas. El Evangelio se trata de que el Señor hace en nosotros cosas nuevas. La palabra de Dios es clara en 2 Corintios 5:17, en donde dice, de manera o de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, algunas serán hechas, no, todas son hechas nuevas. El Evangelio nos habla de cosas nuevas, de una novedad de vida, vida nueva, vida buena, vida eterna. La victoria de Cristo no consistió en haber sanado enfermos, o darle vista a los ciegos, o darle comida a la gente pobre. Tampoco la victoria de Cristo consistió en ir a causar una revuelta entre las gentes debido a la condición sociopolítica que estaban sufriendo. Él no quiso erigirse como rey de Israel. Él no vino a eso. La victoria de Cristo no es una victoria terrenal, o no es una victoria en las cosas materiales. La victoria de Cristo es trascendente, va más allá. ¿Y en qué consiste esa victoria de Cristo? En establecer el nuevo reino de Dios en la tierra. El Señor Jesús les habla primero de que Él hace un nuevo pacto. Dice, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Y el Señor establece el nuevo reino basado en el nuevo pacto. Él viene a establecer el nuevo reino basado en el nuevo pacto. Pero la pregunta es, ¿y qué es el reino de Dios? Hablamos mucho del reino de Dios, pero ¿qué es el reino de Dios? Cuando oramos el Padre Nuestro decimos, que venga a nosotros tu reino. Y hablamos que el Señor Jesús vino a establecer el reino y hablamos mucho del reino de Dios. Pero ¿qué es el reino de Dios? Bueno, recordamos lo que la iglesia Ríos de Gracia ha estudiado por mucho tiempo, por años, acerca del reino de Dios. El reino de Dios es el pueblo de Dios bajo el gobierno de Dios, en el lugar de Dios, con la bendición de Dios, para la gloria de Dios. El pueblo de Dios bajo el gobierno de Dios, en el lugar de Dios, con la bendición de Dios, para la gloria de Dios. ¿Saben una cosa? Eso fue lo que Dios diseñó en el principio. Formar un pueblo que estuviera bajo su gobierno. El propósito de Dios, desde el eterno y hasta el eterno, es formar un pueblo que esté gobernado por Él, un pueblo que se sujete a Él, un pueblo que esté en el lugar donde Él lo estableció. En el inicio de los tiempos, un pueblo al que Él puso, y el proyecto final era ese, que el pueblo de Dios viviera en el lugar de Dios. ¿Y cuál es el lugar de Dios? El Edén. El Edén. Porque ¿qué significa la palabra Edén? La palabra Edén significa lugar. ¿Lugar qué? Placentero. ¿Y qué hace que un lugar sea placentero? La presencia de Dios. Entonces, era el pueblo de Dios en el lugar de Dios, con la bendición de Dios. Adán tenía un amplio jardín de donde podía tomar todo lo que él quisiera, hasta comer del árbol de la vida y vivir, y disfrutar y gozarse de la vida. Era una gran bendición. ¿Y cuál era el propósito de Dios con este pueblo que él estaba comenzando? Que él recibiera toda la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Pero ¿qué sucedió? Entró el pecado, y al entrar el pecado reinó la muerte. O sea, surgió una separación entre Dios y el hombre.
entre el reino de Dios y el reino del pecado, el reino de la muerte. Entonces, cuando el Señor Jesucristo vino, Él no vino para sanar enfermos, darle vista a los ciegos, darle plata a los pobres. No, Él vino para restaurar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? El reino de Dios. Se había perdido que el pueblo de Dios estuviera bajo el gobierno de Dios, en el lugar de Dios, con la bendición de Dios, para la gloria de Dios. Y eso fue lo que vino a hacer el Señor. Jesús vino a establecer ese nuevo reino que va más allá de los intereses terrenales. Ahora, lo más importante de la revelación escatológica en la Santa Cena, la institución de la Santa Cena, es que Dios finalmente establecerá ese su reino en la tierra. El cuerpo entregado para el castigo en la cruz y la sangre derramada que perdona el pecado establece un nuevo pacto que conduce a un nuevo reino, un reino de justicia, un reino de santidad, un reino de amor y de verdad, un reino en el cual Dios imputa, pone en nosotros su carácter, para que nosotros volvamos a ser semejantes a Él, a través de Cristo. Eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo en la tierra. Si tú dices que tú vives bajo el pacto de Dios, has venido a la salvación y ahora estás en el pacto de Dios, eso quiere decir que tú estás en el nuevo reino de Dios, aunque en este lado de la eternidad es un reino parcial, porque todavía nuestro pecado remanente nos jala, nos tira y nosotros caemos en pecado. Pero ya el pecado no reina en ti, ya el pecado no reina en la iglesia, porque el nuevo reino de Dios se estableció parcialmente, pero ya Él vino a establecer su reino de justicia, su reino de santidad, su reino de amor, su reino de paz, su reino de verdad. Amén. Amén. El nuevo reino está fundamentado en la obra de Cristo al vencer el reinado del pecado en el mundo. Cuando Cristo venció al que reinaba en el mundo, Satanás, el pecado, la muerte, Cristo lo venció. Y es la mayor victoria, es una victoria espiritual. Ningún hombre pudo ver tangiblemente aquello, pero Dios desde los cielos, los ángeles en los cielos, los principados y potestades en las regiones celestiales, los principados y potestades de maldad en las regiones celestiales, lo vieron. Ellos ya sufrieron la derrota, ellos saben que están bajo derrota, ellos están derrotados. La pregunta es, cristiano, ¿sabes tú que el nuevo reino de Cristo ha venido a tu vida y que Él ha vencido y ha derrotado el pecado? Y no solamente el pecado, sino también la muerte y también al diablo. Amén. Él lo ha derrotado. Él estableció, al morir en la cruz, estableció su nuevo reino. Para muchos de los llamados cristianos, la esperanza de sus vidas es que Cristo les solucione sus problemas, pero en realidad no anhelan que Cristo venga a reinar en sus vidas, que Él establezca su reino para desplazar el reino del pecado y el reino de la muerte en sus vidas. Para muchos cristianos, la esperanza eterna se limita a las calles de oro y mar de cristal, porque se aprendieron un himno o un corito antiguo, ¿no? Calles de oro, mar de cristal. ¡Ay, qué rico! Cuando nos vayamos para el cielo, entonces allá viviremos en calles de oro y mar de cristal. Y seremos poderosos, ya tendremos, el Señor ya nos está preparando castillos. El pastor dice, traigan las ofrendas y traigan los diezmos, porque esos son los ladrillos con que Cristo o con que los ángeles van a construir tu casa en los cielos.
¡Qué falsedad! Para muchos cristianos, la eternidad es eso. Calles de oro, mar de cristal, un bienestar eterno. Pero no anhelan lo importante de la vida eterna. Y es la presencia eterna de Cristo en su ser y que Él gobierne nuestras vidas en plenitud. La proyección escatológica de la Santa Cena es que a partir de la cruz, en el establecimiento del nuevo pacto, esperamos el nuevo reino pleno, en un reino en donde Dios gobierna totalmente y en donde el pecado ya no perturbará más la vida del pueblo de la fe. Ese debe ser nuestro anhelo. Hermano, ¿qué anhelas para cuando vayas al cielo? La presencia de Cristo, el reino de Cristo, la gloria de Cristo, y que ya no estamos bajo el ayo del pecado, ya no estamos bajo la esclavitud. Entonces, de esta manera vemos cómo el Señor establece ese nuevo reino. Pero lo segundo que nos habla el texto, el Espíritu Santo del texto, es de un nuevo encuentro. Y he usado precisamente las palabras que dice el Señor. Dice versículo 29, les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Hasta el día que beba con ustedes. Imagínate por un momento que tú estás en el cenáculo. Vamos a imaginarnos. Tú estás en el cenáculo. Y el Señor se levanta y dice, bueno, mañana me voy de esta tierra. Mañana ya estoy en el decreto de Dios. Yo mañana voy a la cruz, entrego mi ser y voy a morir. Y ya no estaré contigo. Ya no me verás más. ¿Qué me contestarías? ¿Qué le dirías tú al Señor en esas circunstancias? Bueno, yo lo estuve pensando. Y yo supongo que diría, Señor, y de ahora en adelante, ¿cómo voy a vivir sin ti? ¿Cómo voy a vivir sin ti? Llevo 3 años viviendo contigo. Tú me has dado el alimento, tú me has dado el ministerio, tú me has dado la paz. ¿Cómo voy a hacer de ahora en adelante para vivir contigo? ¿Se acuerdan que eso les dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos? En cierta ocasión les dijo a sus discípulos, si ustedes quieren también váyanse. Y saltó Pedro y le dijo, Señor, ¿y a dónde iremos? ¿Y para dónde vamos a agarrar si solo tú tienes palabras de vida eterna? Yo creo que esas son las mismas palabras que debemos decir. Y ahora, ¿qué vamos a hacer, Señor, si tú no vas a estar con nosotros? ¿Cómo vamos a vivir sin ti? ¿Qué esperanzas vamos a tener? Y esas inquietudes tendrían los apóstoles allí. Ellos eran seres humanos como tú, como yo. Ellos no eran seres extraordinarios, eran hombres simples, tratados por Dios como nosotros. Somos hombres simples, tratados por Dios. El Señor Jesús conocía bien la humanidad de sus discípulos. Y Él sabía que cuando ellos vieran su sacrificio, iban a desfallecer. Su fe se agotaría, iban a perder sus esperanzas. La partida de Cristo por sí misma, por sí sola, es una mala noticia, es un fracaso. Pero el Evangelio no es una mala noticia. El Evangelio es la buena nueva que trae esperanza. Entonces el Señor Jesús les anuncia en la cena que a pesar de que Él partirá, un día tendrán un nuevo encuentro con el Señor. El Señor les anuncia la esperanza de la comunión eterna. Sí, yo parto, yo me voy, ustedes quedarán un tiempo sin mí, pero ¿saben algo? Yo volveré. Volveré por ustedes y tendré con ustedes una comunión eterna. Yo volveré a beber con ustedes el vino. Y esto que estamos haciendo ahora, lo vamos a hacer en un futuro próximo. En un futuro no lejano. No se desesperancen, tengan fe. Porque un día,
Y en esto debemos ser claros. El Señor no dice algún día, ¿cierto? A mí me dice mi esposa, mi amor, ¿y cuándo es que vamos a ir de vacaciones? Y yo le digo, bueno, algún día tendremos, y nos iré, tendremos el tiempo y tendremos la forma y nos iremos de vacaciones, ¿cierto? El Señor no dijo eso. El Señor no dijo algún día. El Señor dijo con certeza un día. Y esto nos conduce a tener la esperanza de que en el decreto de Dios hay un día especificado, un día especial, un día marcado en el calendario de Dios, en el tiempo de Dios, para que Él regrese por su iglesia para tener comunión con Él. Los discípulos disfrutaron de la presencia tangible del Señor Jesús, lo tocaron, anduvieron con Él, vieron sus milagros, recibieron sus milagros, comieron del pan y de los peces que Él multiplicó, vieron cómo expulsaba fuera demonios. Ellos disfrutaron de la presencia tangible del Señor, pero ahora Él ya no iba a estar presente. De ahora en adelante ellos tenían que vivir por fe, y eso es lo que el Señor transmite en la Santa Cena. Ustedes van a vivir por fe. Y no solamente van a vivir por fe, sino que van a transmitir esa fe a las multitudes que a través ya de 20 siglos creeríamos en Cristo sin verle. La iglesia ha vivido por 2000 años por la fe. Ha caminado con Cristo sin verle, mediante una presencia espiritual no tangible, la cual celebramos en la Santa Cena. De eso hablamos la vez pasada, ¿se acuerdan? La presencia espiritual no tangible de nuestro Señor, la presencia mística y espiritual. Entonces, la iglesia ha caminado durante siglos, 20 siglos ya, por la fe, una esperanza, creer sin ver, sin palpar. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. La fe es la certeza de esas promesas de Cristo. Yo camino en el Evangelio porque tengo una certeza de que Él va a venir pronto por nosotros y nos va a llevar a vivir a la gloria eterna en su presencia. Él ha prometido a sus discípulos, y todo aquel que en Él cree es su discípulo. Él ha prometido a sus discípulos que Él va a volver para tener comunión perfecta con nosotros. Uno de los problemas de muchos que se dicen ser seguidores de Cristo es que desean los beneficios que Él les pueda dar, pero no anhelan su presencia. Aquí el Señor les habla de que pronto, en un día específico, Él va a reunirse de nuevo con sus discípulos. Y en esta oportunidad ya esa reunión será una reunión inseparable, eterna y feliz. ¿De qué les está hablando allí? Pronto volveré y tomaré este vino con ustedes, el fruto de la vid, lo tomaré con ustedes. Él les está hablando de volverán a tener mi presencia. Muchos de los cristianos de nuestro tiempo quieren los beneficios que Cristo les pueda dar, las calles de oro y el mar de cristal, pero no anhelan su presencia. Pero este señalamiento no solamente para la iglesia, ni la iglesia supersticiosa del siglo XXI, este también es un llamado para la iglesia de la Reforma. Muchos reformados desean anhelan el conocimiento, quieren saber más de teología, de doctrina, un conocimiento intelectual de Cristo, pero no anhelan fervorosamente su presencia. El Señor no dijo que Él iba a traer su doctrina, no, Él ya trajo su doctrina. Él dijo que iba a venir para darnos de nuevo su presencia física, su presencia tangible. Muchos hermanos tienen mucha ortodoxia, pero tienen poca ortopatía. Esto es algo que debe cambiar en la vida de muchos. Dejar de buscar ese super conocimiento para buscar
la superpresencia. Amén. Amén. En la institución de la Cena del Señor, de la Santa Cena, el Señor Jesús establece a través de los elementos su presencia mística y espiritual necesaria para la fe durante el periodo interaventual, el periodo entre sus dos venidas, la primera y la segunda venida. Pero Él hace la solemne promesa de un nuevo encuentro con su pueblo, en el cual tendremos su presencia gloriosa por la eternidad. Más importante para el cristiano debe ser la presencia de Cristo en esta vida de manera espiritual e intangible, pero con la esperanza de un nuevo encuentro con su presencia física por la eternidad. Amén. Amén. Y esto debe llevarnos al siguiente punto. Un nuevo vino. Dice, les digo que no beberé de este fruto de la vid. Bueno, aquí está hablando del vino. El fruto de la vid no es otra cosa que vino. No está hablando de agua, no está hablando de jugo de uvas. Él está hablando del fruto de la vid. Entonces tú me dirás, pero pastor, ahí dice fruto de la vid, y el fruto de la vid son las uvas, se supone que es el jugo de uvas. No, el fruto de la vid es una forma de decir, bueno, una forma es un modo, era un modo de hablar del vino. Como si yo, por ejemplo, dijera un día, ¿y que ustedes qué van a desayunar? Pan paisa. Vamos a comer pan paisa. ¿Ustedes qué dirían? ¿Qué es? Arepa. Arepa. Sí. Entonces, una forma de decir vino en la época era el fruto de la vid. No podían ser uvas. ¿Por qué no podían ser uvas? Porque en esa época no era cosecha de uvas. Todavía faltaban 4 meses para la cosecha de uvas. Hasta ahora estaban entrando en la primavera. Entonces, no eran uvas. Tampoco podía ser jugo de uvas, porque el jugo de uvas tiene que ser fresco. Porque al minuto de que tú tengas un jugo de uva, ese ya se te fermenta, ya se convierte en vino. Tienen que pasteurizarlo. Entonces el Señor Jesús aquí estaba hablando de vino. Entonces el Señor dice, les digo que no beberé de este vino, desde ahora en adelante hasta el día que lo beba con ustedes, el vino nuevo en el reino de Dios. El Señor Jesús está repartiendo la copa de vino y ordena que sus discípulos y por extensión la iglesia beba la copa del nuevo pacto. Tomen ustedes todos de ella. El Señor da la orden, tomen de la copa. Pero ¿y qué dice de él? Yo no la volveré a tomar hasta que vuelva en el reino de mi Padre, hasta que la pueda beber con ustedes en comunión, pero ya en el reino de mi Padre, y ya un vino nuevo. ¿Qué nos indica esto? Vamos a mirar 3 cositas que nos dice el Señor en este texto. ¿Por qué el Señor dice que tomemos del vino y lo hagamos en qué? En memoria de Él. O sea, que le recordemos. ¿Para qué comemos el pan y tomamos la copa? Para recordar a la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros nos olvidamos fácilmente. Entonces Él nos dio un mandamiento, nos dio una ordenanza, un sacramento, mediante el cual la iglesia lo recuerda frecuentemente. Y esa es otra de las razones por las cuales la iglesia Ríos de Gracia lo celebra en cada día del Señor. Porque hemos de recordarle a Él en su ser, en su carácter, en su voluntad, en su salvación. Entonces queremos recordar. ¿Y por qué queremos recordarle? Hermanos, porque yo soy muy trascordado. En estos días hablaba con una persona y decía, mire, yo soy tan trascordado, que estoy haciendo una limonada, tomo el agua, tomo el hielo y abro la nevera. Y entonces digo, ¿para qué fue que abrí la nevera? Y cierro la nevera. Cuando veo el vaso de agua, yo, para sacar los limones. Si no se acuerda uno de eso, pues, como hombres trascordados, no nos acordaríamos nunca de Cristo.
Pero la celebración de la Santa Cena nos lleva a recordar permanentemente a Cristo. Pero Él dice que Él no volverá a tomar del vino. ¿Por qué no volverá a tomar del vino? ¿Por qué no necesita recordarnos? ¿Y por qué no necesita recordarnos? Porque Él nos tiene siempre en su mente. 24 horas diarias Él tiene a su iglesia en su mente. Porque su iglesia es su esposa amada. Amén. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo en este tiempo, en este momento, a la diestra de Dios el Padre? Recordando a su iglesia, presentándosela al Padre como una iglesia santa, sin manchas, sin arrugas, e intercediendo por la iglesia, para que la iglesia cumpla el propósito de Él, para que la iglesia progrese en el Evangelio, para que la iglesia avance el reino de Dios en la tierra. Él no necesita de un elemento para recordarnos. Él nos tiene en su mente en todo momento. Pero ¿de qué más nos habla esta frase del Señor Jesús? Esta frase nos habla de que Él va a estar esperando a su iglesia hasta cuando se cumpla el tiempo de su regreso. Y en tercer lugar, nos habla de que Él nos está esperando para tener comunión física con su iglesia. El tomar la copa y comer del pan nos habla de tener comunión con Él. Y nos habla de que cuando vayamos al futuro eterno, nosotros nos sentaremos con Él y disfrutaremos de su gloria y de su amor. Cuando el Señor habla de que beberé con ustedes el vino nuevo, debemos entender esto. En la clasificación de los vinos, hay dos dentro de los vinos: hay vino rojo, rosado y blanco, verde, gris. Hay diferentes tonalidades, pero dentro de una de las clasificaciones de los vinos vemos dos tipos: los vinos de guarda, los vinos añejos. Son vinos robustos, vinos fuertes, y esos vinos se usan generalmente para acompañar comidas muy formales. Nosotros, los pobretones en el mundo, no tenemos acceso a esos vinos. Son vinos costosos, están por allá guardados, llenos de telarañas, y esos hombres los sacan con orgullo y dicen: voy a sacar un vino de la cosecha de 1940 y tanto. No, es un vino por allá de no sé dónde, de lo más lujoso. ¿Qué es? Es un vino rancio. ¿Y para qué se saca esos vinos? Bueno, primero para llenar de orgullo al que saca el vino y a los que lo toman. Pero se usa para comer comidas fuertes, sazonadas, con salsas muy fuertes, salsas robustas, quesos de esos añejos, de esos llenos de hongos y todas esas cosas. Y lo toman las personas que guardan las tradiciones. Pero el vino nuevo es diferente. El vino nuevo es joven, es vivaz, es alegre. Sirve para acompañar comidas frescas, suaves, y en nuestros tiempos son muy apreciados por los jóvenes para tomarlos en sus fiestas y sus comidas informales. Cuando el Señor dice vino nuevo, Él está describiendo los tiempos de su pronta venida y la vida eterna en el nuevo reino. Se refiere a la alegría, al gozo de la juventud perpetua que viviremos en su comunión. En algunas ocasiones el Señor habla del Espíritu como el vino nuevo. El vino nuevo representa una vida nueva, una vida diferente de la vida del presente siglo malo, una vida llena de gozo. En esta vida vivimos, sufrimos, lloramos, vivimos amargados, pero la vida nueva, el vino nuevo representa la vida nueva, diferente de la vida del presente siglo malo. Llenos de gozo, estaremos en comunión eterna con Dios, una vida nueva, de libertad, porque ya no habrá presencia del pecado, una vida nueva plena, porque nada nos hará falta. El vino nuevo nos habla de una eternidad en la verdadera fiesta eterna con Cristo, una vida nueva plena. Por eso dice el Señor: yo les doy vida, y vida en abundancia. Amén. ¿A qué conclusión hemos de llegar esta mañana, hermanos? A través de estos tres puntos. En la institución de la Santa Cena, el Señor nos enseña
que su obra y su poder salvífico no se limitan a esta vida y a este mundo, sino que es una obra victoriosa que trasciende hasta la eternidad. Es una obra proyectada hacia un nuevo reino, hacia una nueva comunión con Dios y hacia una nueva vida plena en su presencia. ¿A qué aplicaciones hemos de llegar ante este sermón? Así como en la institución de la Santa Cena, el Señor nos enseña el alcance de la redención, proyectando su obra hasta el futuro glorioso. Su mandamiento de celebrarla permanentemente tiene el propósito de que la iglesia no se olvide de lo que Cristo logró en la cruz para nosotros y que nos proyectemos hacia ese futuro que Él nos ha prometido. Eso es algo bien importante, hermanos. El Señor nos deja dos cosas en la institución de la Santa Cena. Primero, Él nos enseña el alcance de su redención, la trascendencia de su obra redentiva. Pero en segundo lugar, nos deja la ordenanza que nosotros practiquemos esta Santa Cena permanentemente, para que no nos olvidemos no solamente de la persona y la obra de Cristo, sino de la acción de Cristo en nuestras vidas, de la aplicación de esa obra redentiva. Y ahí es donde fallan muchos cristianos, porque no aplican la obra redentiva en su vida, no la viven. El Señor ya la puso, pero no la viven. La meditación de este pasaje, en primer lugar, convoca a la iglesia. Este es un llamado a la iglesia. Uno de los más graves problemas del cristianismo moderno es que desconoce el alcance y el poder de la redención. Y por eso viven en un cristianismo fracasado. Y uno se encuentra con cristianos: hermano, ¿y cómo estás? Ay, hermano, en la lucha, hermano, sufriendo. No, el Señor me quitó tal cosa. No, el Señor me está pasando por el trigo. El Señor me está pasando por el molino. Esto es muy difícil, hermano. Hermano, ¿y cómo vas con aquel pecado? No, hermano, ahí es lo mismo, cayendo lo mismo. Y viene la esposa y le dice: pastor, ¿qué hacemos que mi esposo sigue en el mismo pecado? ¿Qué hacemos? ¿Por qué? Porque están viviendo un cristianismo que desconoce el alcance y el poder de la redención. Por eso fracasan en ese cristianismo, y por eso muchos que dicen ser cristianos salen y se van, porque piensan que han fracasado, que no pueden. Por eso en este sermón hoy el Señor te llama a que te apropies y vivas la plena victoria que Él te ha dado. Conoce el alcance de tu redención. Vive en la victoria terrenal de la redención. ¿Cuál es la victoria terrenal de la redención? Que Él me libera de los demonios. Que Él me arregla el matrimonio, que toda la vida estuve destrozado, y que Él me va a sanar de mi enfermedad. Que Él me va a dar plata sin trabajar. Oh, hermanos, la victoria de Cristo, la victoria que Él nos da, la redención, es una victoria sobre el pecado. El gobierno del pecado ha sometido al hombre, y Cristo viene a quitar las cadenas del pecado para darnos libertad. Esa es la victoria de Cristo. Entonces, aprópiate de que Cristo ya te dio la victoria sobre el pecado, y vive una vida de gobierno sobre tu pecado. Vive una vida de gobierno sobre el diablo. La palabra de Dios dice: resistid al diablo. Resistid al diablo. ¿Y qué era el diablo? Huirá de vosotros. Vive la victoria terrenal sobre el diablo. Ay, no, pastor, es que ese diablo, es que es que yo caí en ese pecado por el demonio. El demonio me cogió y me volteó. No, hermano, el demonio ya no tiene autoridad sobre ti. Tienes victoria sobre el diablo, porque Cristo venció al diablo en la cruz del Calvario. Pero también Cristo venció la muerte. Y muchos cristianos, perdónenme la contradicción,
viven como muertos. Venimos al culto y con aleluya, Señor. ¿Cómo está, hermano? Ay, hermano, sufriendo, hermano. ¿Y qué hay de nuevo? No, todo viejo, todo mal. ¿Por qué? Están muertos. No se han apropiado de la victoria de Cristo. Cristo venció la muerte, ahora está vivo. Pastor Héctor, ¿y usted por qué está loco para predicar? ¿Y por qué grita en el púlpito? ¿Y por qué canta tan duro? ¡Hombre, porque estoy vivo! Porque Cristo me dio vida y vida en abundancia. Y no importa lo que esté sucediendo, estoy vivo y quiero vivir para Cristo, porque Él logró vida por mí en la cruz del Calvario. Él venció a la muerte. Pero no solamente esto, hermanos. El Señor nos dio una redención que va más allá de este mundo, que va más allá de esta vida terrenal. Él nos dio Él logró en la cruz una redención que te proyecta hacia la promesa eterna. El alcance de la redención es que tú has sido favorecido con un nuevo reino, con una nueva comunión y con una vida nueva y plena en Cristo. Este es también un llamado para la iglesia como cuerpo, para que la celebración de la Santa Cena siempre sea un recuerdo de esa proyección escatológica, de eso que el Señor Jesús nos pintó allá en el cenáculo, poniendo el vino, la copa y diciendo: tomen, beban todos de ella, porque esta es mi sangre que derramo por ustedes para el perdón. Esta es mi sangre del nuevo pacto que derramo por ustedes para el perdón de los pecados. Y les digo que no volveré a beber de esta copa hasta que no la vuelva a beber con ustedes en el reino de mi Padre. La iglesia debe celebrar la Santa Cena siempre con una proyección futurista, una proyección escatológica, una proyección hacia el fin de los tiempos, del presente siglo malo y el comienzo de la vida venidera en la eternidad con Cristo. Pero no solamente esto, también hoy este mensaje habla a los que no han creído en el Señor Jesucristo. Los que no han creído en el Señor Jesucristo deben saber que así como Dios tiene gloriosas y seguras promesas para quienes hemos creído en Él, Él también ha hecho una promesa a quienes no creen en el Evangelio. Los que no creen en el Evangelio tienen una promesa de Cristo. Él ha hecho una promesa, les ha prometido algo y lo va a cumplir. Una sola cosa les ha prometido: ustedes irán al castigo eterno, sufrirán el castigo eterno en el fuego del infierno, separados de Dios y sin ninguna esperanza. Esa es la promesa del Señor para los que no han creído en el Evangelio. Por eso hoy, si tú escuchas este mensaje, el Señor ha derramado su gracia para que conozca que Él tiene preciosas y gloriosas promesas que sin duda se cumplirán si tú vienes a Cristo. Corres hacia Él y clamas por tu salvación. Él te dará la gracia de la vida eterna. Por eso yo te digo, para que no recibas la promesa de Cristo de morir eternamente, de sufrir el castigo en el infierno, corre a Cristo para que recibas las gloriosas y seguras promesas, ciertísimas promesas de la vida eterna, la gloria eterna, su presencia eterna y la dicha eterna en el santo cielo. A Dios sea la gloria en su iglesia por todos los siglos de los siglos. Amén. Que la iglesia bíblica Ríos de Gracia, que la iglesia Ríos de Agua Viva Comunidad Quichua sea una iglesia que se proyecta hacia el futuro glorioso, y que en la Santa Cena recordemos siempre la promesa de un nuevo destino, de un nuevo reino y de una nueva vida. Amén. Para cerrar
nuestro sermón de esta mañana. Quiero invitarles al himno 565, que precisamente nos habla de estas gloriosas y preciosas promesas. Y vamos a cantar